Buenas noches, jóvenes. El Señor me los bendiga. Qué bueno poder estar en esta noche una vez más con ustedes, a traer una palabra de Dios a tu corazón a través de nuestro programa en Vida TV, Revolución Juvenil. No sé cuántos de los que me están escuchando en esta noche quizás estén batallando con el afán y la ansiedad. Y en esta noche quiero comenzar una serie a la cual he titulado Saliendo de las prisiones espirituales. Y el subtema para la noche de hoy es el afán y la ansiedad. Y yo sé que vivimos en un mundo caído, producto, ¿verdad?, de la entrada del pecado. Por ende, todos, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida van a enfrentar situaciones, van a enfrentar tormentas, cosas difíciles que llegan a nuestra vida. Ninguno de nosotros, en la realidad, podemos elegir o decidir las adversidades o las tempestades o las tormentas o las situaciones que van a llegar a nuestra vida. Sin embargo, sí podemos tomar la decisión de cómo la vamos a atravesar, de la mano de quién la vamos a atravesar y cuál va a ser nuestra actitud ante esas batallas o esas situaciones que nosotros enfrentamos. En medio de nuestra época, en medio de esta generación, se ha hecho muy viral, se ha hecho muy popular, se ha hecho muy conocida una palabra en medio de los jóvenes llamada ansiedad. Miles de nuestros jóvenes hoy en día toman medicamentos, lo que se conoce como ansiolíticos, porque no pueden manejar las ansiedades y porque sufren ataques de pánico. No te estoy hablando de jóvenes que quizás necesiten un medicamento debido a un desbalance, debido a que es una necesidad médica. Te estoy hablando de jóvenes hoy en día de 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 años que están tomando medicamentos diarios por mucho tiempo para poder controlar la ansiedad con la que viven. Creo que sin duda alguna este es un tema del cual yo puedo hablar, con el cual me puedo identificar muchísimo, porque en algún momento de mi vida yo fui parte de esas estadísticas. Yo fui parte de la que en algún momento la ansiedad fue tanto que tuve que depender de un medicamento. Yo fui parte de la que en algún momento la ansiedad y el afán en su vida fue tanto que recaí en ataques de pánico. Pero yo quiero hablarte desde mi vida, desde mi testimonio y decirte que Jesús te puede liberar, que Jesús te quiere liberar, que si tú pones en las manos de Dios tu vida, si tú confías en Él, el Señor te puede hacer libre y te quiere hacer libre de toda ansiedad y de todo afán de tu vida. La mayoría de nuestras ansiedades se produce debido a que nosotros nos sentimos que no tenemos o realmente no tenemos el control sobre las cosas. Nos gusta muchísimo tener el control sobre las cosas y cuando no lo tenemos, tendemos a sentirnos ansiosos, tendemos a sentirnos mal y tendemos a perder el control en el área de las emociones. Si le permitimos al enemigo, nos podemos volver prisioneros del afán y la ansiedad. En esta noche vamos a estar leyendo mucha Biblia, pero quiero comenzar con el versículo que vamos a usar como el versículo clave para esta serie. Te recuerdo, el nombre de esta serie es Saliendo de las prisiones espirituales. Y el primer tema de esta noche, el afán y la ansiedad. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y escucha esta parte, y a los presos apertura de la cárcel. Aquí no nos se está refiriendo solamente a los presos en cuanto al área física, aunque Dios puede traer liberación sobre estos presos, pero también me está hablando de los presos espirituales. Y quiero que analicemos en esta noche dos textos más en el cual vamos a poder, o a través del cual vamos a poder identificar no solo las causas de las ansiedades, sino también la solución a la misma. Primer texto que quiero que veas conmigo en esta noche para poder identificar la causa de nuestras ansiedades y nuestros afanes, pero también la solución a la misma, se encuentra en Mateo 6, versículo del 25 al 34, y dice:
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará Dios más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lo primero que quiero señalar o lo primero que quiero resaltar en esta noche es que hay una orden de Dios. No es una opción. Dios no nos dice, si ustedes quieren, no se afanen. Si ustedes deciden, no se afanen. No, por 3 ocasiones en la misma escritura hay un mandato, hay una orden de Dios a no afanarnos. Nuestro enfoque debe ser las cosas del reino. Por eso Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de todas estas cosas que necesitamos serán añadidas. Cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Dios, cuando tú y yo ponemos nuestra vida al servicio de Dios, cuando tú y yo nos encargamos de las cosas de Dios, cuando ponemos su reino, primeramente, Él se encarga de nuestras necesidades. Quiero decirte que la palabra afán viene de la palabra griega merinao, que significa dividir en parte. Esta palabra nos connota distracción, una preocupación intensa por cosas que me van a producir ansiedad, tensión y presión. En otras palabras, también la palabra afán, la traducción en cuanto al original en griego, se nos puede decir o se nos puede mencionar como una mente dividida. El enemigo usa el afán y la ansiedad para que perdamos el enfoque y distraernos del propósito eterno, para mantener nuestra mente dividida, no nuestra mente enfocada en Dios, no nuestro corazón enfocada en Dios y en las cosas del reino, sino una mente dividida. ¿Ok? Ahora, quiero señalarte, según esta escritura, cuáles son esas cosas que nos producen a ti y que me producen a mí afán. ¿Cuáles son esas cosas según la Biblia? Primeramente se nos dice que voy a comer y que yo voy a beber. Esto me habla de las necesidades básicas de un hombre. De hecho, hasta un bebé cuando es pequeñito, cuando tiene hambre, ¿qué comienza a hacer? Comienza a llorar, comienza a gritar. Así que lo primero que trae afán y ansiedad en nuestra vida son nuestras necesidades básicas. Ahí está el comer y ahí está el beber. Lo segundo que trae afán a nuestra vida es cómo voy a vestirme. En otras palabras, cómo voy a cubrirme, cómo voy a lucir, cómo me voy a ver, cómo me voy a proteger. Esa es la segunda causa de ansiedad y de afán en nuestra vida. Y la tercera mención es al mañana. Esto me habla del futuro. ¿Qué será mi mañana? ¿Será que Dios cumplirá la promesa? ¿Será que mañana voy a amanecer diferente? ¿Será que el día de mañana es el día de mi sanidad? ¿Será que el día de mañana voy a tener con qué pagar esas deudas? ¿Será que el día de mañana la preocupación por el futuro? Muchas veces nosotros dejamos de disfrutar el hoy, de ver las maravillas y las cosas tan hermosas que Dios está haciendo en nuestra vida hoy por 2 situaciones, o porque tenemos la mirada en el pasado o porque estamos pendientes del futuro. Y yo quiero decirte hoy que te enfoques en lo que Dios quiere hacer a través de ti
en ti y por ti en el día de hoy, porque como mismo el Señor dice en su palabra, el día de mañana traerá su propio afán. Y cuando el día de mañana traiga su propio problema, su propio afán, su propia ansiedad, el mismo Dios que te ayudó en tu día de hoy, te va a ayudar en tu mañana. Dejemos en claro algo, y esto sí lo quiero aclarar. Este capítulo no nos está hablando o no nos está prohibiendo en que nosotros seamos diligentes. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Nosotros necesitamos trabajar. Nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Ocuparnos es la palabra. Lo que la Biblia nos está hablando en este capítulo es de esa preocupación excesiva al punto de desenfocarme de las cosas de Dios y enfocarme en las cosas de este mundo. Llega al punto que podemos, por el afán y la ansiedad, perder la paz producto de las preocupaciones. Las cosas que se mencionaron en este capítulo específicamente, como les dije, comida y bebida, nos hablan de qué? De la preservación de la vida. Luego se nos menciona el vestir. Esto nos habla de la protección, pero a la misma vez de la comodidad. El Señor está tocando aquí fibras muy sensibles para cada uno de nosotros, pues estas son las cosas por las cuales día a día tú y yo sentimos preocupación. Sin embargo, vemos más abajo, el segundo punto es el enfoque que Dios le da. ¿Por qué? Porque el Señor menciona lo siguiente, y es que el enfoque del creyente, o sea, tú y yo, los hijos de Dios, no puede ser el mismo enfoque de los no creyentes, los inconversos, los que no conocen a Dios, los que no tienen una intimidad con el Padre, se preocupan por tales cosas. Esas son sus prioridades. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, nuestra prioridad debe ser Dios. Nuestro enfoque, nuestra mirada debe estar en Él, en el reino de Dios, y Él se va a encargar de todas estas cosas para ti y para mí, porque dice su palabra ahí mismo en este capítulo que Él conoce de qué tú y yo tenemos necesidad. Así que confía en Dios, depende de Dios, porque Dios tiene cuidado de ti. Las cosas que te producen ansiedad, las cosas que te producen afán, Dios las conoce. Busca primeramente del Señor y el Señor se va a encargar de tus necesidades y mis necesidades. La segunda historia que quiero leer en esta noche me va a mostrar dos tipos de personas o dos tipos de creyentes, pudiéramos decirle en esta noche, pasando por la misma prueba, pasando por la misma necesidad, pasando por la misma situación. ¿Y qué quiero mostrarte a través de la lectura de esta escritura? Que aunque la situación sea la misma, la manera como pasamos la tormenta o la prueba es diferente. Y tú y yo elegimos cómo vamos a pasar esa tormenta o esa prueba. La voy a pasar en ansiedad, en preocupación, en temores, en incertidumbres, o la voy a pasar confiando en Dios, en que Dios me ama, en que mi Dios es bondadoso y que mi Dios se levantará y peleará por mí. Quiero que vengas conmigo en esta noche a Marcos 4. Versículo del 35 al 41, una escritura súper conocida. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? En otras palabras, ¿por qué estás así de preocupados, de ansiosos, de nerviosos? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En esta escritura vemos dos tipos de personas atravesando una prueba, una tempestad,
pero las actitudes son diferentes. El primer tipo de creyente o el primer tipo de persona te lo quiero representar a través de los discípulos. En medio de las tormentas, las cuales van a llegar a la vida de todos en algún momento, todos vamos a vivir tiempos de dificultad. Nosotros tomamos la elección de que si como los discípulos vamos a estar ansiosos, preocupados. Literal, los discípulos estaban casi lo que yo le llamaría en ataques de pánico. O la segunda actitud, la segunda manera de pasar una prueba es como Jesús. En medio del problema, en medio de la necesidad, durmiendo, tranquilo, confiado, dependiendo de Dios, sabiendo que Dios es todo soberano, todo poderoso, que si Dios permitió que ellos estuvieran en medio de esa tormenta, es porque la tormenta tenía propósito. Cuando fue necesario, cuando había llegado el tiempo y el momento, Jesús se levantó y tomó autoridad. Así quiere Jesús que nosotros pasemos nuestras pruebas, nuestras batallas y nuestras necesidades. No ansiosos, no preocupados, no desesperados, no en ataques de pánico, confiando en Él, dependiendo de Él, esperando en Él y tomando autoridad cuando es necesaria para decirle a esa tormenta que se calle y enmudezca en el nombre poderoso de Jesús. Algo que veo también en esta escritura es que nuestros temores y nuestras ansiedades van a nublar nuestra visión espiritual al punto de hacernos dudar de la bondad de Dios. ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos a Jesús? ¿No ves que perecemos? En otras palabras, ¿no te interesa lo que está pasando con nosotros? ¿No ves la situación en la que estamos? ¿Cómo tú puedes estar durmiendo? ¿Cómo tú puedes estar descansando? ¿Cómo tú puedes estar así cuando esto nos está aconteciendo? Los discípulos le reclamaron a Jesús porque los discípulos no habían entendido que Dios está en control de todas las cosas y que en medio de las batallas, de las tormentas, Dios está esperando que tengamos fe y que confiemos en Él. Quiero alertar hoy de dos cosas que pueden pasar si tú y yo estamos afanados, preocupados, al punto que nos enfoquemos tanto en eso que nos desenfoquemos de Dios. Muchos conocen, ¿verdad?, la palabra que está en la escritura, donde se nos habla de los diferentes terrenos donde fue sembrada la palabra de Dios, donde salió el sembrador a regar, ¿verdad?, a poner la semilla. Bueno, uno de esos terrenos está en Marcos 4, versículo 19, y yo te quiero leer lo que dice ahí. Porque tu ansiedad y tu afán puede ahogar la palabra de Dios. Mira lo que dice Marcos 4, 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Por un momento la reciben, por un momento escuchan, por un momento se cimentan en el Señor, pero luego los afanes de la vida, pero luego el engaño de las riquezas, pero luego la codicia hace que aquello que en algún momento recibieron, que aquello que en algún momento anhelaron, que aquello que en algún momento estuvieron de acuerdo, ahora la ahogan, el afán, el engaño de las riquezas y la codicia. Dice que entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Los afanes y la ansiedad también nos pueden hacer descuidar nuestra vida espiritual al tal punto que no estemos preparados. Mira lo que dice Lucas 21, 34, hablando del regreso de la venida del Señor. Dice, mirad también por vosotros, esto es a los creyentes, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Y de qué? Y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Nuestros afanes, nuestras ansiedades, colocar la mirada en las cosas de este mundo nos puede hacer descuidar nuestra vida espiritual al punto que no estemos preparados. La pregunta en esta noche es,
¿Cómo puedo romper las prisiones de la ansiedad y el afán en mi vida? Número uno, viniendo a los pies de Cristo, viniendo al Señor. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Estás ansioso? ¿Estás preocupado? ¿Estás afanado? Ven delante del Señor. Lo segundo, dice, confiésale a Él todas tus preocupaciones, todas tus inquietudes y todas tus necesidades. Mira lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En otras palabras, todas tus preocupaciones, todas tus inquietudes, todos tus temores, todas tus peticiones, tráelas, ponlas delante del Señor en oración, en ruego y con acción de gracia. Lo tercero, confiando en Él, confiando en que Él es bueno, en que Él es todopoderoso, que sus planes para mi vida son de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza, como lo dice Jeremías 29:11. Suelta el control. No confíes en ti, no confíes en tu sabiduría, no confíes en tu inteligencia, no confíes en tus recursos. Confía en Dios. Entrégale el control de tu vida a Dios. Número 4, dependiendo de Él. No solamente confío en Él, sino que dependo de Él. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Tienes ansiedad en esta noche? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero decirte algo en esta noche. La respuesta de Dios en muchas ocasiones no va a ser quitar el problema, no va a ser calmar la tormenta, no va a ser el responder al deseo de tu corazón. La respuesta de Dios en medio de tu clamor va a ser la paz. Mira lo que dice Filipenses 4:7. Regreso a lo que dice Filipenses 4:6, los cuales le compartí al principio, para luego enlazarlo con lo que nos está hablando en Filipenses 4:7. Porque Filipenses 4:6, repito, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Trae tus peticiones delante de Dios, trae oración delante de Dios, ruega delante de Dios. Y mira lo que dice el versículo 7. No dice que Él te va a quitar el problema. Dice, y la paz de Dios. Cuando yo traiga mis peticiones, mis inquietudes, mis ansiedades, mis problemas, cuando yo oro, cuando yo ruego y cuando yo le doy gracias a Dios, la paz de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jóvenes, pueblo de Dios que me escuchas, que me vas a escuchar más adelante, no sigamos siendo presos de la ansiedad y el afán. El Señor quiere liberarnos. Al que el Hijo liberare, este será verdaderamente libre. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios nos ama tanto. Dios nos conoce tanto al punto que conoce la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza. Él no permite que una hoja de un árbol se cae si no es parte de su perfecta voluntad. Aprendamos a confiar en Él, a vivir para Él, a depender de Él. No le permitamos al enemigo de nuestras almas que divida nuestra mente, que nos distraiga mediante los afanes de este mundo. Tengamos en cuenta que nosotros no somos de abajo, nosotros somos de arriba, nosotros somos pueblo de Dios, nación santa, pueblo escogido. Mi Padre conoce mis necesidades y mi Padre es bueno. Yo no estoy solo, Él está conmigo y Él está contigo. Jesús jamás nos prometió que las cosas iban a ser fáciles. Jamás Jesús nos prometió que las cosas iban a ser perfectas. De hecho, Él habló que en el mundo habrían aflicciones, tendríamos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. Jesús dijo, en otras palabras, a pesar de las aflicciones, a pesar de las tormentas, a pesar de las circunstancias,
Confía, porque la victoria es tuya, porque ya yo vencí el mundo. No le permitas a la tormenta que está fuera de tu barca que entre en tu barca, que entre en tus emociones, que entre en tu mente. No permitas que la circunstancia que está fuera venga a tomar el control de tu mente y de tu corazón. Confía en Dios, espera en Dios, ten fe, ten ánimo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero orar por ti en esta noche, que quizás estás atravesando ansiedad, porque yo sé que Dios quiere traerte libertad en este tiempo para que tú puedas experimentar la paz de Dios a pesar de las circunstancias. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en esta noche llevándote toda carga, toda preocupación, toda ansiedad. Padre, trae liberación a todo aquel que está sufriendo de ansiedad, temores, ataques de pánico, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en este momento que seas tú pudriendo yugo, quebrando cadenas, trayendo liberación para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a buscar, como dice tu palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que el resto de las cosas vendrán por añadidura. Padre Santo, ayúdanos a tener gozo a pesar de la tormenta. Ayúdanos a poder descansar, confiar, creer, tener ánimo, Señor, y esperar en ti, sabiendo, Padre Santo, que tus pensamientos para nuestra vida son de bien y no de mal. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú toques las mentes, que tú toques los corazones, que tú transformes, Padre, para la gloria de tu nombre. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Padre, que el fruto de tu espíritu, esa paz que no podemos entender, esa paz que no tiene nada que ver con la circunstancia, con los diagnósticos o con los pronósticos, Señor, podamos experimentarla en nuestra vida cada día para la gloria de tu nombre, Señor. Nos agarramos de ti, creemos en ti, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta noche te recuerdo una vez más, suelta tus cargas, suelta tus temores, suelta tus ansiedades y tus afanes y confía en Dios. Porque Dios puede estar en tu casa, moviéndose en tu casa, como lo estaba en la casa de Marta y María, y unos estar aprovechando que Él está en medio de ellos, mientras los otros están perdiendo de recibir la mejor parte por estar afanados y turbados como estaba Marta. Seamos como María, a los pies de Cristo, porque cuando yo estoy a los pies de Cristo, Dios se encarga de todas mis cosas. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y oro para que este sea un tiempo de rompimiento, de liberación para tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Si esta palabra te ha bendecido, te invitamos a que por favor la compartas. También, como siempre te decimos, por favor síguenos a través de nuestras plataformas, a través del canal de YouTube de Vida TV, a través de nuestras cuentas de Instagram, tanto en Vida TV como en Jóvenes Avivadores de Fuego. Y recuerda, Dios quiere hablar a tu corazón, Dios te ama, Dios se encarga de todas tus cosas. Confía en Dios, sírvele con todo tu corazón, ámalo con todo tu ser y verás a Dios haciendo lo imposible posible para la gloria de su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer siempre su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones. Dios te bendiga.